Génesis capítulo 2. Aquí hemos estado viendo el relato de la creación, como está en el capítulo 1, como nos lo narra Moisés, y terminó en el versículo 3 del capítulo 2, el fin de este relato. Hemos considerado que los días a los cuales se refiere aquí es una palabra, ion, que significa también un periodo de tiempo. Puede significar un periodo de 24 horas, puede significar en la parte de que hay luz, de la parte de las 24 horas, o también puede significar un periodo de tiempo indeterminado. Y de hecho vamos a darnos cuenta que por algunas de las cosas que nos va a decir aquí en el capítulo 2, que es muy probable que definitivamente sí sea un periodo de tiempo indeterminado, y no necesariamente 24 horas. Y esto lo recalco porque hay un movimiento que dice, bueno, la Biblia hay que tomarla literal. Pues sí, literalmente significa también un periodo de tiempo, ¿verdad? Así que no hay conflicto con ese asunto. ¿Saben? No hay conflicto con la Biblia y con los descubrimientos científicos. Cuando hablo de descubrimientos científicos, tiene que ser aquellos que se puedan probar de una forma científica. Nadie estuvo ahí en aquel entonces. Así que del tiempo no sabemos exactamente cuánto tiempo es. Algunas personas dicen, bueno, es que los procesos de datamiento que hay hoy en día son erróneos. Muy probablemente sí. Yo no he experimentado yo mismo ir a ver qué tipo de procedimiento usa el carbono 14 o el argón o lo que sea, pero de alguna manera hay científicos que se dedican a eso y, como les digo, de cualquier manera, aunque sean periodos cortos o periodos largos, no se contradice porque la Biblia en esto no le interesa tanto decir cuánto tiempo hace que se hizo la creación. Hubo una persona que trató de datar la creación y hasta le puso en octubre del año 4004 antes de Cristo. Pero no podemos hacer eso porque la Biblia no le interesa mucho decirnos exactamente el tiempo anterior. Además que como Dios vive fuera del tiempo y del espacio, como dije, Dios no tiene prisa en hacer las cosas porque Él es eterno. Volvemos a leer el capítulo 2 a partir del versículo 1, en donde nos dice el final de lo que sucede. Leamos el versículo 31 del capítulo anterior. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí termina el Señor de crear, y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí no quiere decir que el Señor estaba exhausto. Tanta energía utilizó para crear al mundo que en ese momento reposó porque estaba cansado. Es imposible que Dios se canse. Dios es todopoderoso, es imposible que se canse. No se está refiriendo a que está reposando por cansancio, sino que reposó de crear. Terminó de crear. Lo que iba a hacer en la creación, terminó. De ahí que viene la primera ley de termodinámica, que los científicos, al observar cómo se comporta la materia y la energía en el cosmos, dicen: la materia no se crea, no puede ser creada y no se puede perder, solamente se está transformando. Entonces, la primera ley de termodinámica dice: la materia no se puede crear y no se puede perder, pero está aquí. Fue creada en un momento dado, pero en este momento ya no hay más creación. Aunque la palabra de Dios dice que por medio de Dios todas las cosas subsisten, o sea, Él controla y mantiene de alguna manera todo el universo. Dios no descansa de trabajar, dice Jesucristo: mi Padre hasta ahora trabajo y yo también. Si Dios soltara el universo, pues se deshace, porque dice que por medio de Él todas las cosas subsisten. Ahora, este versículo que está en el Nuevo Testamento, que dice que por medio de Él todas las cosas subsisten, algunos han tratado un tanto equivocadamente de decir que pues tal vez se refiere a que los átomos que ustedes saben que los átomos están hechos por protones, neutrones y electrones. Y los protones son de carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. Entonces se ha dicho, bueno, ya que el núcleo está hecho de neutrones que no tienen carga y de protones que tienen carga positiva, sabemos que las cargas positivas se repelen, ¿verdad? Cuando uno pone un imán por el mismo polo, ¿verdad?, se repelen, pero cuando son opuestos se atraen. Si en el núcleo hay protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga, ¿qué es lo que mantiene el núcleo unido? Se ha dicho, pues Dios, porque si no se repelerían, ¿verdad? Porque los electrones están en órbita sobre el núcleo del átomo, en una órbita balanceando las fuerzas centrífugas con la atracción del núcleo. Pero saben, eso es un error. Yo estudié un poco de electrónica, no mucho, ¿verdad? Y se aplica también en cierta forma en la ley de electricidad, algo de la ley del magnetismo. Por ejemplo, voltajes, a diferencia de potencial que hay entre un punto y otro. Si yo tengo aquí
0 y aquí tengo más 10, tengo una diferencia de potencial de 10. Si tengo aquí menos 10 y aquí tengo 0, tengo también una diferencia de potencial de 10, porque es la diferencia de potencial que hay. Si tengo menos 5 y más 5, también tengo una diferencia de potencial de 10. Pero si tengo más 10 y más 20, tengo la misma diferencia de potencial. Cuando yo toco esos dos puntos, me va a dar la misma lectura de voltaje. Y cuando ustedes toman un imán y lo toman y ponen un imán con positivo y positivo, se va a repeler. Positivo y negativo se va a atraer, porque ciertamente las cargas se repelen cuando son iguales. Pero saben, cuando toman ustedes un imán por el lado positivo y lo ponen en un punto neutro, que sería la puerta del refrigerador, se pega, porque se atrae. Si es positivo, el refrigerador viene a ser negativo. El neutro viene a ser negativo para el positivo y se atrae. Si lo ponen por el lado negativo, también se atrae, porque en ese caso el neutro viene a ser positivo. Entonces no hay problema. Los neutrones son neutros y están siendo atraídos por los protones y están pegados. Yo una vez hice un experimento en mi casa. Tenía unos imanes que compré que eran en unos parches magnéticos para quitar dolores de la espalda, ¿verdad? Entonces abrí 2 de esos imanes y son de carga negativa. No tienen 2 polos estos imanes. Trataba de unirlos y pues se estaban repeliendo, ¿verdad? Y bastante fuertes, tenían mucha fuerza. Entonces tomé una hoja de afeitar que es muy delgada y puse un imán de un lado y se pegó. Y puse el otro exactamente abajo y también se pegó. Así que no hay problema con eso, ¿verdad? Muchas veces algunos cristianos no se documentan muy bien y sacan leyes que realmente no están en la palabra de Dios. Pero de cualquier manera, Dios no ha descansado en el sentido de no trabajar, sino descansó de crear. Más adelante el Señor, cuando le dice al pueblo de Israel, ustedes van a trabajar 6 días y van a descansar 1, porque el Señor hizo el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, ustedes van a seguir la misma ley. Hemos hablado que esa ley se aplica a los seres humanos porque nosotros pues sí realmente necesitamos descansar un día. Pero no se puede aplicar, por ejemplo, a la tierra, en donde ahí tenemos un periodo de años, 6 años trabajamos la tierra, el Señor le dijo a Israel, y uno lo descansa. Hay gente que tratan de imponer esto, es decir, debemos estar adorando al Señor el sábado, y hacen mucho énfasis en esto. La Biblia en realidad nos dice, Pablo dice en Romanos, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días, no importa. Cada quien esté convencido en su mente. En Colosenses dice que no nos debemos estar sujetando a leyes de no trabajes ni comas, de días de reposo, de luna nueva. Dice, cada quien tranquilamente que adore al Señor como Él quiera, ¿verdad? Cada quien esté convencido en su mente. No es para estar otra vez atados en la ley, porque ¿saben qué? Si cuando estamos atados en esta ley, realmente no entramos en el reposo de Dios. El Señor no quiere que nosotros andemos por obras, sino por fe. Y luego dice el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Aquí vemos nuevamente que la palabra día está siendo utilizada como un periodo de tiempo, porque dice, el día que Dios hizo los cielos y la tierra y todas las plantas. Hay gente que dice que el relato de Génesis 2 es otro escritor, y empiezan a meterle que en el primer relato se utiliza el nombre de Elohim, de Dios, en hebreo Elohim. Y aquí dice Jehová Dios. La primera vez que se utiliza la palabra Jehová es aquí en el capítulo 2, que es Yahvé o Jehová. No sabemos la pronunciación realmente, ¿verdad? Algunos dicen que es Jehová, otros dicen que es Yahvé. En realidad la escritura era Y o Y, H, V, H. Las vocales no se escribían. Muchas de las palabras se conocían aún sin vocales, pues porque las pronunciaban cuando las leían. En muchas de las escrituras antiguas se escribía sin vocales, solamente las consonantes. Y cuando llegaban al nombre de Dios, los judíos eran tan respetuosos del santo nombre de Dios, que cuando llegaban a leerlo, simplemente decían, y dijo, y no decían nada. Y dijo, honrarás a tu padre y madre. Entonces, solamente veían el nombre ahí escrito, pero por reverencia no decían el nombre. Entonces se olvidó, no se supo más en un momento dado cuál era realmente la pronunciación. Y se ha tratado de inventar que pues es que Yahvé o Jehová, no sabemos, ¿verdad? Y no importa realmente. Lo que significa el nombre es yo soy. Cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés le dijo, oye, voy a ir de parte de ti con el pueblo, a tu pueblo a sacarlo de Egipto, pero ¿tú cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién me envía?
Y le dice, diles, yo soy, me envía. Entonces, de alguna manera, Yahvé o Jehová significa yo soy. Y es lo que necesitamos nosotros que sea para nosotros. Dice, antes de que fuese, toda hierba del campo y toda planta, antes de que fuesen en la tierra, que naciesen. Aquí nos está hablando de un diseño, de un plan que ya tiene el Señor en su mente. Y nos dice un detalle, dice que no había lluvia, dice el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Allá en Chile, en el desierto, no llueve, pero hay un rocío espesísimo en la noche que lo recogen en redes especiales y es una gran cantidad de agua, ¿verdad? No nos imaginemos que es aquí un rocío cualquiera pequeñito, ¿verdad? No, había ríos y aunque no había llovido, había ríos. O sea que una gran cantidad de agua se necesita para regar la tierra. No sabemos si no llovió justamente hasta Noé, es muy probable. Y si esto fue así, ¿se imaginan que está Noé construyendo un barco en la punta de un cerro diciendo Dios va a juzgar a este mundo y va a caer agua de arriba? Y van a decir, ¿qué? ¿Cómo que va a caer agua de arriba? Y nos vamos a inundar todos y nos van a morir todos, así que mejor súbanse al barco. Dice, pues está loco este señor, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto no quiere decir necesariamente, como lo hemos visto a veces en las películas, ¿verdad?, que el Señor hace a Adán así del polvo, del lodo, y de repente le sopla en la cara, ¿verdad? Sopló en su nariz quiere decir que empezó también a respirar él un aliento de vida. Pueden ser las dos cosas. Puede que le haya soplado Dios al hombre en la nariz, o simplemente que el hombre empezó a respirar, ¿verdad?, aliento de vida. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se imaginarán ustedes cómo estará este paraíso? ¿Cómo estará este huerto que está plantado y diseñado por Dios directamente? O sea, todo lo que Dios hace es maravilloso. Nosotros vemos un paisaje, vemos un atardecer, nos vamos a la sierra, vemos un lago, vemos una montaña por acá y son cosas que son realmente hermosas. Hay lugares preciosísimos que de una forma natural han crecido. Pero imagínense ustedes en las condiciones que el mundo tenía en aquel entonces eran muy diferentes a como estamos ahora. El hombre estaba desnudo y no tenía frío ni tenía calor. Y está en un lugar especial que Dios prepara para poner el hombre ahí. Planta un huerto. Imagínense ustedes cómo ha de haber estado este huerto. Con árboles que dice que eran deliciosos para ver. O sea, eran un espectáculo para verlos. Algo que era agradable a la vista. Y pone el árbol de la vida en el medio del huerto. Ha de haber sido una cosa realmente espectacular. Pero también pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y uno diría, pero ¿por qué Dios pone el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Por qué Dios pone ese árbol que sabe que si el hombre come de él, como le va a decir más adelante, va a morir? Es más, Dios sabía que el hombre iba a comer del árbol de la vida. Lo sabía. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sabía que Adán iba a pecar y que por el pecado de Adán tenía él que venir a morir en la cruz. Entonces, ¿por qué pone el árbol de la ciencia del bien y el mal allí al hombre? ¿Qué le quiere poner una trampa? ¿Cuál es el asunto? Y miren, la realidad es que Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza. Y Dios es una persona, es un ser que tiene voluntad propia, que tiene libre albedrío. Y a nosotros nos ha hecho con esta libertad también. ¿De qué nos sirve yo tener la libertad de desobedecer si no se me da la opción? ¿De qué me sirve tener la libertad de pecar si no se me da la posibilidad de pecar? Dios no quiere robots. Que Dios apriete un botón allí en el cielo y diga, y haga diferentes circuitos, aprieten en mi ser y que yo le diga, te amo, Señor. ¿Verdad? Eso no es... ¿A quién, verdad? ¿Le gustaría un tipo de persona así? No. Ni tampoco nos va a torcer el brazo, a ver, ¿verdad? ¡Di gloria a Dios! ¡Di gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No. Dios quiere un amor genuino de parte de nosotros. Amor genuino de parte de nosotros. Y la forma en la que vamos a tener ese amor genuino es al tener la libertad en un momento dado de decir,
¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo, Dios. Y les digo una cosa, Dios tiene un plan para nosotros y Él de alguna manera nos influye, nos insinúa, nos trata de empujar un poquito hacia el bien, hacia el lado bueno. Su Espíritu Santo de alguna manera contiende con nosotros cuando nosotros andamos en el mal camino. Cuando el Señor trae el diluvio más adelante, dice, he visto, dice, que el designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Hay mucha violencia en el planeta, dice, y mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. O sea, Dios de alguna manera está tratando de influenciarnos para que caminemos hacia el lado positivo, hacia el lado del bien, pero ¿saben qué? Si nosotros nos queremos ir al infierno, nos deja ir al infierno. Nadie puede decir que Dios envía a sus criaturas al infierno. Porque muchos dicen, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué envía a alguien al infierno? Dios no envía a nadie al infierno. Las personas van por su propia voluntad. Escogen su propio camino para ir al infierno. De hecho, la Biblia dice que el infierno, el lago de fuego, no fueron creados para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Pero aquel que quiere obedecer a Satanás, pues va a ir en el camino de Satanás. Entonces, el Señor pone este árbol allí, pero fíjense, el hombre tenía por la posibilidad de hacer todas las cosas, solamente va a tener una sola prohibición, una sola. Todo lo demás tiene libertad de hacerlo, pero solamente va a tener una sola prohibición de parte de Dios. Y el hombre entonces está libre para hacer lo que él quiera. Y salía de Edén, dice el versículo 10, un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Ahora este río, como dije yo, puede llevar el agua de que se está juntando del rocío, pero también puede que haya habido un tremendo manantial, ¿verdad?, que está originando el agua de ahí. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y ónice. Bueno, no sabemos dónde estaría este río, ¿verdad? Si no, andaríamos escarbando por ahí por todos lados. Pero el asunto es que ha cambiado tanto la geografía del planeta, ha cambiado tantísimo, que seguramente no es nada parecido a como estaban los continentes en aquel entonces. Se cree, de hecho, hay una teoría que dice que el continente de la Tierra probablemente estaba todo uno solo. Ustedes han seguramente visto que se dice cómo los continentes se cree que se formaron y se fueron separando las placas, ¿verdad? Que todavía se siguen separando hoy en día. Hubo cataclismos que originaron esto de una forma rápida. El diluvio debe haber modificado la geografía de la Tierra de una forma impresionante. Cuando lleguemos ahí vamos a volver a tocar este tema, porque muchos dicen debe haber sido un diluvio local, porque un diluvio global necesitamos 5 veces más del agua que hay en el planeta para llegar a cubrir hasta la montaña más alta y pasar todavía un poco más, como la Biblia dice que sucedió. Sí, pero no eran las mismas montañas que están ahora, ¿verdad? Entonces no podemos pensar de esa forma. Llegaremos a eso cuando lleguemos ahí. Dice que el nombre del segundo río es Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel, y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el de Éufrates. Algunos han querido poner el jardín del Edén por ahí, por donde estaba Babilonia, y pues no sabemos realmente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense, no lo dejó así nada más libre para que hiciera lo que él quisiera y que estuviese ahí sentado, sino para que lo labrara y lo guardase. Hay gente que dice, oye, yo voy a estar vamos a llegar al reino de los cielos, me van a decir, a ver, pásale por aquí, volteate por atrás, aquí te vamos a poner tus alitas, toma tu arpa, súbete en tu nubecita y que Dios te bendiga. Qué aburrido, ¿no? Vamos a estar ahí tocando una arpita y de entre canción y canción, no sé, ¿verdad? No, Dios nos va a llevar a cosas que ni nos imaginamos, la grandeza de la belleza y lo que hay en el reino de los cielos. Entonces, obviamente, cuando lo pone a labrar, no le está dando un latigazo. Aquí está una pala, aquí está un rastrillo, y aquí a trabajar, joven. No, porque eso viene después con la maldición. El ganarse la comida con el sudor de la frente. Debe haber sido un trabajo como le gusta. A mi esposa le gusta mucho el jardín y trabajar y andar ahí podando sus florecitas y cuidando. Bueno, debe haber sido una cosa parecida allí. Que no solamente le da el mandamiento, sino le da el gustito también. ¿Me entiendes? O sea, le da el deseo de hacer aquello para lo cual diviértete. Ahí está el jardín.
arréglalo como tú quieras, guárdalo, es tuyo. Y mandó Jehová Dios al hombre, dice el versículo 16, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Literalmente dice aquí, el día que de él comieres, muriendo morirás. ¿Y saben qué va a pasar con el hombre? El día que él de él come, muere. No muere en ese mismo día, porque estamos hablando de un periodo de tiempo, pero empieza en él. Hay dos muertes que tiene. Una que es la espiritual y la otra que es empieza a envejecer desde ese punto. Muere como 900 y tantos años después, porque vivió tanto así Adán, ¿verdad? Pero de cualquier manera llegó a ser viejo y llegó a regresar al polvo, como el Señor le va a decir también. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense qué especial. Dice, vio Dios que todo era bueno, en extremadamente bueno, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, y luego dice, hay algo que no es bueno, que el hombre esté solo. Hay que hacer ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Esto no quiere decir que formó a los animales después de Adán. Sí entendemos, ¿verdad? Es una recapitulación aquí. Dios formó eso anteriormente, pero de repente se los trajo a Adán. Y Adán le tuvo que dar nombre a todos estos animales. Todo esto sucede en el sexto día. Como vemos, no puede ser uno de 24 horas, puede ser perro, gato, león, elefante. Por muy rápido que lo hubiera hecho. Y tampoco es como una caricatura que yo vi, ¿verdad? Donde está ahí Adán y dice, a ver, le voy a poner un nombre, pues este parece un elefante, lo voy a llamar elefante, ¿verdad? Pero se necesitaba una mente bastante inteligente como la de Adán para ponerle nombre a todos los animales de la tierra. Se llevó su buen rato en eso. Y como vamos a ver, los animales eran diferentes en cierta su actitud, su comportamiento a como son hoy en día. Dice, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y como todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, dice. Y puso Adán nombre a toda bestia y toda ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Los animales tenían algún tipo de interrelación con el hombre. Y vemos a Adán con una mente, como dije yo, ágil. ¿No? Hay una película que se llama La Biblia, así se llama la película. Y sale Adán allí y como que no sabe ni qué hacer. Lo ponen como un tipo muy torpe, muy tonto. Y agarra una banana, ¿verdad? Un plátano. Y no sabe ni cómo abrirlo. Y lo aprieta por un lado y sale la mitad del otro plátano. Se le escurre por los dedos y sale un pedacito por el otro lado y ya le da una mordida. Pasa un mono por atrás y le dice así, mira. Mira cómo se pela, ¿verdad? Pues los monos no saben pelar la banana sin ningún problema, ¿verdad? Pues no era la cosa así. Y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La palabra costilla literalmente significa una parte de su lado. No necesariamente tiene que ser una costilla. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, que es en hebreo isha, porque del varón Ish fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos que aquí el Señor pone la institución del matrimonio cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis capítulo 3. Vuelve a relatar aquí Moisés en el capítulo 2 la creación, pero ya no tanto en un orden cronológico, porque se quiere concentrar en el hecho de el mandamiento que Dios le da al hombre, de que no coma del árbol de la ciencia del bien y el mal, que está en medio del huerto, porque el día que de él comiera va a morir. Qué interesante que el Señor dice que también pone en el centro del huerto el árbol de la vida. El hombre en vez de comer del árbol de la vida va a comer del árbol de la muerte. También nos habla de la creación de Eva. Todo esto sucede en el día sexto. Adán le pone nombre a todos los animales. Busca entre los animales una ayuda idónea. Nos vamos a dar cuenta ahora que habla aquí de la serpiente, porque la serpiente empieza a hablar con Eva en un momento más. Y Eva no brinca y dice, hay una víbora que habla, ¿verdad? Sino que obviamente que era algo normal.
Yo no sé si los caballos eran así como Mr. Ed, ¿verdad? Pero yo creo que había un tipo de comunicación entre el hombre y los animales. No sé hasta qué punto. Eran una forma diferente. Entonces, Adán, cuando anda buscando un compañero, entre una ayuda idónea entre los animales, pues por muy inteligentes que sean, ¿verdad?, en sus diferentes niveles, no encuentra una que sea compatible. Además que podemos pensar que Adán, como dijimos, no era una persona menos inteligente de los seres humanos ahora. De hecho, yo pienso que era mucho más inteligente, porque nosotros estamos ya en un punto de una caída. Algunos dicen que tal vez Adán utilizaba el 100% de su cerebro, nosotros utilizamos menos del 10%. Yo no creo eso tampoco, que Adán pudiera utilizar el 100% de su cerebro, porque nuestro cerebro es capaz de hacer muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y cuando el Señor dice, haz morir lo terrenal en ti, más bien está diciendo, atrofia el pecado en tu vida. Y al atrofiar el pecado en mi vida, dejo de utilizar ciertas partes de mi cerebro. Una vez una señora sufrió una embolia, un amigo que es cardiólogo acá en el área de La Verne, la atendió y dice que cuando llegó al hospital no podía hablar porque el banco donde estaba el idioma se había dañado. Entonces, no había perdido la voz, pero no podía hablar porque se le olvidaron las palabras. Pero maldecía como demonio. Y descubrieron que las maldiciones están en un banco totalmente aparte de todo el resto del idioma. La Biblia dice, los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. Cuando nosotros dejamos de maldecir por el poder del Espíritu Santo que nos ayude, se empieza a atrofiar esa parte de nuestro cerebro por no usarla y al rato ya no se nos chispotea, ¿verdad?, una maldición, sino que simplemente porque como no la decimos, no estamos utilizando esa parte del cerebro y se atrofia. Así que debemos atrofiar el pecado en nosotros. Entonces nos dice aquí que ya hace a Eva, dice, y el versículo final del capítulo 2 dice, el 25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora, la serpiente, no sabemos qué aspecto tenía la serpiente. Obviamente no era como la vemos nosotros ahora, vemos una víbora que se arrastra sobre el piso. Eso ya es producto de la maldición que obtiene por engañar a la mujer. Dice que era el animal más inteligente, más que el delfín, y podía hablar. Eso es algo que decimos, bueno, ¿y cómo era? ¿Te habrá tenido piernas? ¿Podría volar? O sea, algo que no pensemos en una serpiente, una víbora cualquiera, porque eso, como dije, viene como producto de la maldición. Cuando el Señor maldice a la creación hay unos cambios impresionantes. En este entonces los animales estaban comiendo hierbas, tenían otra forma, tenían otra estructura, tenían otros deseos, era otra cosa. Las plantas también, toda la naturaleza era diferente. Ahora la Biblia dice que la naturaleza gime por causa del pecado del hombre, pero hasta este momento las cosas son muy diferentes. Así que cuando habla de serpiente no podemos ni siquiera empezar a imaginar qué tipo de figura tenía y cómo es que puede hablar con la mujer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, sabemos que Satanás es el que estaba allí en la serpiente, ¿verdad? Eso ya lo sabemos porque la Biblia también lo narra muchas veces más adelante. Pero el detalle aquí es este: Satanás, una de las primeras cosas que va a hacer con nosotros, su ataque siempre es igual, es desafiar la palabra de Dios. Primero, ¿cómo sabes que Dios te dijo eso? ¿Con que Dios te dijo eso? ¿Con que Dios te dijo que no comas de todos los árboles? Y fíjense cómo está modificando. Dios le dijo, hey, Adán, de todos los árboles puedes comer. O sea, todo era así. Puedes comer de todos los árboles, de todas las plantas, excepto de este que está aquí. De este no. Hay una sola prohibición. Pero aquí la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer, bueno, en este momento tiene por lo menos la sabiduría de responderle y de rectificarle un poquito la pregunta. La mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, es probable que la mujer aquí le esté añadiendo, como algunos dicen, bueno, Dios no dijo que no lo tocaran. Bueno, yo no sé si dijo que no lo tocaran o no, pero si no lo dijo, aquí la mujer ya le está añadiendo un detalle, ¿verdad? Que ni lo miremos, ni de reojo, sino que no lo toquemos para que no muramos.
Satanás, su misma táctica otra vez, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Dios te está mintiendo. Dios no te está diciendo la verdad. No te vas a morir. Si tú te lo comes, no te vas a morir. Aparentemente el que lee esto así sin darse cuenta, va a decir, pues hasta cierto punto la serpiente estaba diciendo la verdad, porque se comieron del árbol y no se murieron allí inmediatamente. Y Dios les dijo, el día que de este árbol comieres, muriendo te vas a morir. Pero la forma en la que Dios les ha dicho que se van a morir, sí se mueren inmediatamente espiritualmente. Inmediatamente. Pero empieza ese proceso. Ahora, ¿por qué los traductores no le pusieron aquí, como decía la escritura original, si muriendo morirás? Porque dijeron, esto está mal escrito. ¿Cómo que muriendo morirás? Ciertamente morirás, le pusieron nada más. Pero la traducción correcta es muriendo, ciertamente morirás. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios los está engañando. Dios está protegiendo. Dios te quiere privar de algo que es deseable para ti. Dios sabe que si tú comes de eso vas a ser como Él. Dios no le puedes tener confianza. Te está engañando. Es un truco. Él sabe que el día que tú comas de eso, vas a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal. Y qué impresionante es la tentación para mucha gente, que es la tentación que tuvo el mismo Satanás. Bueno, el pecado de Satanás quiso hacerse igual a Dios. Y es la misma tentación que le da a mucha gente, que se hagan igual a Dios, querer ser igual a Dios. Y vas a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal. Eso sí, omite, no te conviene en tu naturaleza humana conocer el bien y el mal. Porque Dios conoce el bien y el mal, pero Él es santo. Pero nosotros, con ese conocimiento del bien y el mal, no nos funciona. Pero eso no se los dice, porque es el veneno que ha tirado en la tentación, ¿verdad? Y ahora fíjense lo que pasa con la mujer. Este engaño que le dice Satanás lo va a atacar con tres cosas. Las mismas cosas que nos dice la Biblia en la primera carta de Juan. El apóstol Juan nos dice que nos debemos de cuidar. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice aquí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, la Biblia nos dice que la mujer fue engañada. El apóstol Pablo habla de esto. En su naturaleza la mujer fue engañada. Satanás es el padre de mentira, el maestro de mentira. La mujer era inocente, no conocía el mal, no conocía la mentira. Y Satanás llega con esta mentira y ¡pum! El problema con la mujer que fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán supo lo que estaba haciendo. Adán, la mujer cometió un pecado grave que fue, una vez que ella comió, se dio cuenta que algo sucedió en ella. Porque ella se vio desnuda. Pero no se quiso quedar sola. Dijo, oye, no, pues aquí nos hundimos los dos. Sí. No sabía cuál era el futuro que le acontecía. Y le dio a su marido, y su marido también. ¿Cuál es lo que hay en la mente de Adán para decir, ya, no me importa lo que Dios me haya dicho? Si mi mujer me está diciendo que me lo come, me lo voy a tomar. ¿Y saben qué? Eso es una cosa muy peligrosa, porque como cristianos debemos hacer pactos. Yo una vez de una pareja copié un pacto. Debido a la historia de Ananías y Zafira, en donde ambos mintieron al Espíritu Santo y murieron, ¿verdad? Una vez una señora me dijo, yo con mi esposo hemos hecho un pacto, nunca vamos a estar de acuerdo en algo malo. Si él está mal en algo, yo le voy a poner el dedo, tú estás mal allí y yo no voy a estar de acuerdo contigo solamente para quedar bien contigo. Si estás mal, estás mal. Y es un buen pacto que necesitamos tener los esposos, ¿verdad? Para mantenernos, cosa que le faltó aquí en esta situación a Adán, ¿verdad? Entonces Adán comió abiertamente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este es el intento mediocre del hombre, de alguna manera, de cubrir con sus propias obras, con sus propias cosas que puede hacer con sus manos, su pecado. ¿Y lo puede cubrir? No. ¿Su desnudez la puede cubrir? No. Él mismo se da cuenta que no puede. Nosotros mismos nos damos cuenta que contra nuestras buenas obras no podemos cubrir nuestro mal.
Ahora en Israel, por ejemplo, después de que ya no hay templo, ya no hay sacrificios, no pueden presentar las ofrendas que había en el antiguo pacto para los pecados del pueblo. No pueden hacer el sacrificio anual para la expiación del pecado. Entonces, ¿qué hacen? Pues en el día de Yom Kippur se ponen a recordar, hacer esa famosa balanza, ¿verdad?, de obras buenas y obras malas. Y poco antes de ese día, cuando supuestamente están meditando y reflexionando en todo el bien que han hecho y el mal que han hecho, se ponen a hacer un montón de obras buenas. Pero esa balanza famosa no existe. En el reino de los cielos no hay balanza. Dios no tiene ninguna balanza. Y mis obras malas no pueden ser compensadas con obras buenas. No pueden. Mi pecado está presente delante de Dios y por mucho bien que yo haga, que en realidad no puedo hacer ningún bien por mis propias obras, por mucho bien que haga, no voy a poder cubrir ese mal. Entonces se hacen delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Otra cosa que hace el pecado es nos separa de Dios. Aquí viene la presencia de Dios y en vez de ellos querer acercarse a Dios, se esconden. Dice la Escritura que el oído de Dios no se ha hecho sordo, ni su ojo se ha hecho ciego, sino que nuestro pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Y el hombre se escondió. Él fue el que se alejó. Tal vez cuando llegaba los otros días y oía la voz de Dios en ese momento, como estaba hecho a la imagen de Dios, quería tener relación con Él, quería en ese momento acercarse y platicar. Y quién sabe cómo haber sido la relación de Adán con el Señor en esos días. Ha de haber sido una cosa impresionante. Como dice el Señor Jesucristo, Padre mío, glorifícame con la gloria que tenía antes de que fuera el mundo contigo. O sea, esa comunión, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, así como Dios es una Trinidad, ha hecho al hombre una Trinidad inferior. Y la Trinidad del hombre era, así como la del Padre es Padre, Hijo y Espíritu, la del hombre era Espíritu arriba en la creación, Espíritu, alma y cuerpo. Estaba todo dominado con el Espíritu y a través del Espíritu era la relación que el hombre tenía con Dios. Pero cuando peca, ese orden se invierte. De manera que ahora es cuerpo, alma y el espíritu está muerto. Ahora el hombre vive a sus deseos carnales. Es lo que domina, es lo que lo lleva a hacerlo. Así nacemos nosotros. Y no se nos antojan las cosas espirituales porque son locura para nosotros, porque estamos muertos espiritualmente. Y el hombre aquí ya estaba muerto espiritualmente. Entonces oye la voz de Dios y se esconde. ¿Por qué? Porque el pecado ya ha hecho una división. Y dice aquí, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, no imaginemos aquí que Dios está, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te me escondes? No, ¿verdad? No ha de haber sido ese tipo, sino más bien la voz de un padre con un corazón quebrantado. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué te estás escondiendo? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Wow. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer. Ahí empieza la historia del pasarse la bolita, ¿verdad? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En cierta forma le está diciendo casi a Dios, tú me la diste, yo no la pedí. A mí me estaba gustando la jirafa. Tú me la diste, la mujer esa que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. La serpiente me engañó y comí. ¿Saben? Aunque son pecadores aquí Adán y Eva, definitivamente, y ya su naturaleza ha sido corrompida, hablan con verdad. Confiesan su pecado. Dicen, esto es lo que me pasó. Aunque Adán hubiera dicho, su respuesta más honesta hubiera dicho, ¿qué pasó, Adán? ¿Has comido? Sí.
la mujer esta comió primero y yo tuve la oportunidad de decir que no, pero no hice caso, porque no la quería dejar sola, o porque qué X motivo. Pero dijo, comí. Y la mujer habla con más honestidad. Me engañó la serpiente. Ese es cierto, fue cierto. Me engañó la serpiente y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí ya vemos a la serpiente transformada en lo que es ahora. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora ese es un detalle aquí. Este versículo 15 está hablando ya de la promesa de la redención. Le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre tu simiente, o sea, tu descendencia, y la simiente de la mujer. Fíjense qué detalle, que la Biblia siempre que habla de simiente, se refiere al hombre. El hombre es el que tiene el semen, la semilla, la simiente. Pero cuando habla aquí de la simiente de la mujer, se podría muy bien estar refiriendo al nacimiento virginal de Jesucristo. Por estar hablando de la simiente de la mujer. Y dice, ella, la mujer, te va a herir en la cabeza, o sea, te va a matar, te va a destruir. Pero tú le vas a hacer daño, le vas a poder morder, vas a poder herir. Y de aquí viene justamente cómo el Señor Jesús pone a sus enemigos por estrado de sus pies, pero no sin haber ido a la cruz primero a morir por nosotros. Entonces, desde aquí, porque de este versículo también se refieren en otros textos a través de la Biblia, hablando de la promesa que desde el principio ya había estado hecha a nosotros de la redención. Podemos ver que el plan de Dios ya había estado trazado desde el principio. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjense qué especial. Hay animales que dan a luz sin dolor. Y dicen que una mujer en 1,000,000 da a luz sin dolor. Yo conozco a una persona así en Chile que sus hijos los tiene, el parto es totalmente sin dolor. Y fue el doctor y le dice, ¿estás teniendo una contracción? ¿De veras? Sí. ¿Cuándo? ¿Ahora? No sé, no sabía. Sin dolor. Y el hecho de que haya dolor en el parto es parte de la maldición. No estaba dentro del plan de Dios, sino es parte de la maldición. Pero le dice otra cosa a la mujer. Dice, tu deseo será a tu marido. O sea, tú vas a querer estar agradando a tu marido y eventualmente él se va a enseñorear de ti. O sea, él va a estar sobre ti en la familia. Qué cosa especial, ¿no? Que es también parte de la maldición esta situación, aunque también fue algo que está establecido por Dios. Pero por cuanto la mujer le dio al hombre y le dijo, come, ahora ella queda sometida bajo el señorío de su marido. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, ¿saben? Aquí Adán le está diciendo que la tierra va a ser maldita por causa de él, y en ese momento viene un caos completo. Aquí puede ser que en este momento los animales que eran herbívoros empiece ya una cadena de donde se empiezan a comer unos a los otros, donde empieza a haber animales ponzoñosos, donde empieza a haber espinos y cardos. Es una de las cosas que le dice aquí. El espino dicen que en realidad es una flor que no se ha desenvuelto, cada espira. Qué interesante que las espinas que son fruto de la maldición del hombre por el pecado, hicieron de ellas una corona y se la pusieron a nuestro Señor, llevando una corona con nuestros pecados a la cruz. Qué increíble. Y luego dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Y saben qué? Como decía en el estudio pasado, acaban de descubrir, no hace muchos años, que en realidad, después de hacer un estudio del genético del hombre, que en realidad hay una sola raza, la raza humana. Y pues ya aquí la Biblia ya lo decía, porque todos venimos del mismo origen genético de Adán y Eva.
Y es en realidad bien interesante cómo es que los genes se van uniendo y ya cuando se van prefiriendo, tal vez porque se queda un cierto tipo de gente viviendo en un solo lugar, se van prefiriendo ese tipo de genes, se van perdiendo otros y de ahí vienen los diferentes aspectos que tenemos en el cuerpo, pero esas son cosas mínimas completamente, genéticamente hablando, pero es una sola raza. Así que Eva viene a ser madre de todos los seres vivientes. Los evolucionistas tendrían un grave problema para decirnos cómo es que hay diferentes razas o si es que creen que la evolución se fue por diferentes lugares, ¿verdad? Sin que hubiese muchos cambios diferentes. Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y aquí, ¿saben qué vemos nosotros? El Señor tuvo que matar unos animales, sacrificar unos animales para hacerles túnicas de piel a los hombres. Le estaba diciendo al hombre, tu pecado requiere el sacrificio de un inocente. Porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay remisión de pecados. Y luego dice aquí, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fíjense, esta es una bendición en realidad. Dice nosotros, ¿a quién se está refiriendo? Es que Dios, Elohim, es dioses. Él habla en plural de sí mismo, de la Trinidad. Y dice, estaba el árbol de la vida. El hombre pudo haber comido del árbol de la vida ahí, pero si hubiera comido del árbol de la vida y hubiera quedado en esa condición pecaminosa para siempre, hubiera sido trágico. En este mundo ya maldito, va en la condición carnal como estaba, pecaminosa, que hubiese vivido para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este árbol de la vida lo vamos a ver nuevamente nosotros en la Nueva Jerusalén, donde va a estar plantado afuera de la ciudad y va a dar 12 frutos, dice, uno cada mes. Y sus hojas van a ser para sanidad de las naciones. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo Dios, a pesar del pecado del hombre, ya tiene un plan que empieza a poner en marcha desde el inicio. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, te pedimos, Padre, que ahora que sabemos cuánto tú nos has amado, que tú siendo el segundo Adán, Señor, diste tu vida por nosotros y a través de tu sangre, Señor, derramada, tenemos perdón de pecados. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, Señor, a acercarnos a ti, a descansar en ti y dejar que nuestras vidas sean gobernadas por tu Espíritu, así como tú ya ahora nos has devuelto, Señor, otra vez a que podamos ser gobernados por el Espíritu y poner la carne hasta abajo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.